Hola, buenas, bienvenida, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo de nuevo, si viste la primera parte, que hablamos de Rafa Marín aquí con Rubén, y si no lo conoces, pues este es Rubén Mejía. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas, Didac. ¿Qué tal? Bueno, esto, bien, esto nosotros evidentemente lo estamos grabando todo seguido. Tú habrás visto, la persona que esté viendo el vídeo, habrás visto el vídeo pues hace unos días. Y nada, brevemente, por si no viste la primera parte, te recomiendo que la mires, evidentemente, pero brevemente, Rubén, preséntate de nuevo por si, bueno, por si no han visto la primera parte, quién eres y qué haces en el mundo del fútbol. Bueno, pues resumiéndote un poquito así rápido, pues tengo 24 años, me llamo Rubén Mejía, estudié periodismo hace 2 años, acabé y este último año hice un máster en periodismo deportivo y bueno, estuve de prácticas en el Bernabéu Digital, luego estos últimos 3 meses he estado trabajando con dos medios así menos conocidos, pero donde se trabaja más y donde de verdad ves la esencia del periodismo, que son Grada 3 y El Sexto Anillo. Y bueno, me encanta el fútbol, redactar, hacer vídeos, editar, bueno, todo. Y bueno, me apasiona el Real Madrid, sí que es verdad, y me dedico más a redactar sobre el Real Madrid y el Real Madrid Castilla y un poco de la fábrica también he tocado algo. Y eso, más resumido imposible, Didac. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, lo que comento, ¿no? Esto es una serie de 3 vídeos. El primer vídeo hablamos acerca de Rafa Marín y bueno, pues repasamos un poco el historial del jugador, un poco pues las características del jugador, su rendimiento y la proyección a futuro que puede tener el jugador del que hablemos. Y en este caso, pues vamos a hablar de otro jugador bueno, esto lo estamos grabando el lunes 20. Es un día después de que, en este caso, Peter Federico haya entrado, no sé si por primera vez Sí, por primera vez. en una Justo, justo. convocatoria del primer equipo en el partido que se jugó cuando estamos grabando ayer contra el Cádiz, Real Madrid-Cádiz, que no tuvo desgraciadamente ningún minuto. Pero bueno, vamos a hablar de Peter Federico. Cuéntanos un poco, Rubén, pues eso, ¿no? La historia. ¿Cuál es la trayectoria de Peter hasta llegar donde está actualmente? Bueno, pues Peter es un chico humilde de barrio que nació aquí en España. No tuvo la suerte, como otros jugadores, de triunfar en clubes desde pequeño, debido a que su familia y su residencia vivían en un barrio muy pobre. Y bueno, nació en Colonia, bueno, cerca de Getafe, Uh -huh. y bueno, estuvo jugando en las categorías del Getafe Olímpico en 2011-2014, después se fue a la ciudad de Getafe, hizo como un tour por los equipos allí de Getafe más humildes sin llegar al Getafe. Uh -huh. Y bueno, en 2015 es cuando el Real Madrid se fija en él, en un partido que lo hace perfectamente, lo hace tremendo, marca 3 goles. Y bueno, viene al Real Madrid en infantil ya. Y bueno, desde infantil se ha sentado en el Real Madrid, ha jugado bastante, prácticamente todo. El año pasado fue campeón de la... No, en 2020 fue campeón de la Youth League. Y bueno, es un jugador que tiene mucho futuro y sobre todo mucho potencial. Vale. ¿Edad? ¿Qué edad tiene Ah, actualmente? es del 2002 también, como Rafa Marín, del mismo año, 19 Vale. añitos. Y en este caso está, bueno, evidentemente supongo que todo el mundo lo sabrá en el En el Real Castilla, en Madrid este Castilla. caso. Real Madrid Pues Castilla. bueno, nos has explicado un poco cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo es Peter como jugador? ¿Qué tipo de jugador es? Bueno, Peter es un jugador que muy extrovertido, se atreve a todo. Tiene totalmente dos versiones opuestas. Fuera del campo es muy tímido, fuera del campo es un chico que no habla casi nada y dentro del campo es totalmente lo contrario. Se revoluciona, se emociona, lo vive y sobre todo hace lo que más le gusta, que es el fútbol. Y destaca por eso, por ser un jugador que regatea mucho, encara mucho, dribla mucho, hace muchas diagonales hacia el centro para encarar a los rivales y sobre todo tiene una cosa que no tiene muchos jugadores, que es la personalidad. Él dentro del campo, como te he dicho, es otro jugador y tiene mucha personalidad. Extremo derecho, sí que es verdad que también ha partido este año de extremo izquierdo, pero sobre todo juega en la derecha para meterse hacia, como te he dicho, diagonal y encarar con la zurda. Claro, por lo tanto es jugador zurdo. ¿Podríamos decir que es un Vinicius en banda derecha, por lo que me has dicho, sin verlo mucho? Sí, más que Vinicius, a mí me recuerda más una versión de Marco Asensio y de Rodrigo un poquito, pero no es tan exuberante como Vinicius. Vinicius tiene mucho más regate, sino que, ¿cómo decirlo? Sino que Peter es más técnico, tiene como Vale. más destellos
de técnica, de esa zurda que se caracteriza a los jugadores zurdos. Claro, en este caso sí, quizá más parecido, como tú dices, a Marco Asensio que no a Vinicius y en este caso del mismo perfil. Bueno, nos has explicado un poco, por lo tanto, ¿qué podría ser lo más destacable y lo más positivo de Peter? Lo más destacable, sobre todo, es, como te he dicho, su personalidad y que es un jugador que no tiene miedo a perder la pelota, que no tiene miedo a decir, yo estoy aquí, yo regateo, yo hago lo que quiera con el balón y sobre todo es un jugador que se asocia muy bien y que sabe asociarse muy bien con sus compañeros. Como te he dicho, Peter es un jugador que este año está en el Castilla como primer año. Sí que es verdad que el año pasado se le subió alguna vez, pero es que parece que lleva jugando en el Real Madrid Castilla pues 5 años, 4. Yeah. Y eso es lo bueno que tiene Peter. A mí me gusta más que Marvin, pero eso ya son gustos y yo creo que tiene más futuro que Marvin y como te he dicho se asocia mucho con Sergio Arribas y con todos los jugadores, con Dotor, con todos los jugadores ofensivos del Real Madrid. Lo negativo que me has preguntado, sí. La regularidad. Es un jugador que un partido puede hacerlo de 10, puede crear muchas ocasiones, puede regatearse a todos los defensas, pero al día siguiente es un jugador que desaparece, que prácticamente no entra en contacto con el balón y sí que es verdad que a lo mejor eso puede ser su talón de Aquiles, como le pasaba a Vinicius al principio, ¿eh? Sí, verdad. Sí, en este caso es más intermitente, ¿no? Por lo que dices, es un jugador... Sí. Que lo que tú dices es más intermitente, pero en este caso, ya te digo, yo no lo sé. ¿Juega normalmente de titular o cómo lo lleva Raúl en este caso? Sí, sí que es verdad que Raúl juega mucho con combinar muchos esquemas y no tener un once claro, pero últimamente en los últimos partidos sí que está jugando y de ahí a la llamada de Ancelotti para el primer equipo. Vale, por lo tanto, como para resumir el rendimiento actual, podríamos decir que últimamente está encadenando unos buenos partidos o... Sí, yo creo que empezó la temporada, por así decirlo, de menos a más y ahora mismo está en una etapa en la que el jugador puede dar mucho más, sí que es verdad, pero lo veo, si te tengo que poner un ranking del 1 al 10 de sus virtudes y su estado actual, un 8. Un 8, Bueno, así que bien. sí, en proyección. Vale, y igual que como comentamos con Rafa Marín, la proyección actual al primer equipo, o sea, tendría hueco Peter en esa primera plantilla. Y primero te quiero preguntar, o sea, con el contexto del otro día, del último partido, por ejemplo, Rodrigo lesionado, Asensio lesionado, metió a Eden Hazard por banda derecha, que no se enteró de la película en la primera parte, después sí rindió un poco más. ¿Tú crees que ahí podía haber tenido minutos Peter en esa banda derecha, en el 4-3-3? Sí, yo creo que al fin y al cabo en ese partido se dio todas las circunstancias para que Peter podría tener o pudiese tener al menos unos minutos. Ancelotti no lo decidió así, no lo vio oportuno, pero yo si fuera entrenador del Real Madrid, estando el partido como estaba, que el Real Madrid no conseguía pasar ese muro, que le faltaban jugadores que encarasen Sí. y que propusieran algo y que se atrevieran, porque era, no sé cómo lo viste tú, pero era todo como muy lento. Sí, Y sí, nada, sí. yo creo que sí, justo. Y yo creo que sí que podía haber tenido minutos, no de titular, pero 10 minutos sí que podría haber tenido perfectamente. Vale, y te he comentado en el contexto muy concreto, que es la primera vez que se da ese contexto en toda la temporada, en un contexto normal o más natural, donde todos los jugadores estén sanos, esté Rodrigo, esté Asensio, incluso te diría, aunque yo no espero nada de él, que esté Gareth Bale, por ejemplo, por ahí también sano. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que tiene hueco en ese... ¿Puede mejorar algo de lo que hay? A ver, es muy difícil mejorar lo que hay, porque al fin y al cabo en el Real Madrid están los mejores, pero Peter, es que está Rodrigo, está Asensio, está Vinicius, está el propio Lucas Vázquez, que Sí. te puede gustar más o menos, sí, más, menos, pero te acaba rindiendo siempre. Está también Valverde, que puede jugar de interior derecha. Para mí es mucho más difícil que a día de hoy salga algún canterano en las bandas o ofensivamente en el Real Madrid que en la parte de atrás. Entonces yo veo, por eso te he dicho que veo con más opciones a Rafa Marín que a Peter. Claro, sí, no, yo estoy contigo, sin saber, ya te digo, sin haber seguido a Peter y haberlo visto solo algunos minutos, algún partido, evidentemente es lo que comentas, es que hay mucho jugador por Mucho. ahí y en Y el los que caso, por ejemplo... suenan, Dime.
Y los que suenan, Didac, Sí, en venir. sí, no, claro, si viene Mbappé, si viene Claro, incluso claro, claro. Haaland, ahí se le cierran las puertas completamente a él y a cualquier otro, evidentemente. Claro. Pero sí, y además estando, yo creo, rindiendo bien Rodrigo y Asensio, estos partidos es complicado, ¿no? Vale, esto en cuanto actualmente al primer equipo. ¿Dónde ves en este caso a Peter la siguiente temporada? Aquí lo tengo claro, le veo en el Real Madrid Castilla, al fin y al cabo es uno de los jugadores más pequeños de la plantilla y en el Real Madrid Castilla la esencia es que estar hasta los 24 como mucho, ya no más, le quedan muchos años, es un chaval joven también como Rafa Marín. Rafa Marín le veo más proyección en un equipo de primera división, como te he dicho, de cedido, que en el propio Castilla, pero a Peter sí que le veo un año más por lo menos en el Castilla. Bueno, por lo tanto, según tus predicciones, ¿no? Peter va a estar también el año que viene en el Castilla. Y bueno, para terminar, dentro de unos años, no sé, bueno, has comentado eso, ¿no? Que me parece muy interesante de que normalmente no sé si decir la política o lo que normalmente se hace es estar hasta los 23, 24, claro. Si me has comentado que tenía 19, ¿no? Me has dicho, si no me 9, equivoco. sí, del 2002 también como Rafa Marín. Vale, tiene 19, le quedan pues eso, 5 años, 4 o 5 años tranquilamente. Entiendo, tú lo ves estos, claro, tendríamos que ir hablándolo temporada a temporada, ¿no? Pero a día de hoy, ¿tú lo ves 2, 3 años más en el Castilla aún y después puede que sí dando el salto? Yo creo que es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar porque al fin y al cabo es un jugador, pues eso, como te he dicho, muy intermitente y que un año te puede hacer un temporadón, al año siguiente no rendir tanto. Y en el Castilla lo que le puede dar es esa regularidad de jugar, de tener minutos, de estar en una categoría que las categorías inferiores como en la que están ahora, que es primera, pueden ser o es más complicada de jugar que incluso primera división o segunda. Y bueno, es ir haciéndose, formándose y crecer como jugador. Bueno, pues en este caso, como en el caso de Rafa Marín, ¿no? El tiempo dirá El tiempo lo dirá. dónde, sí, dónde está este jugador en unos años, porque sí es verdad también, y esperemos que no pase, ¿no? En ninguno de los casos de estos, y bueno, y para desear de ninguno, ¿no? Pero muchos también se pierden a veces por el camino, ¿no? Sí. Lo que parece en una proyección de jugador, bueno, de jugador utilizable en primera división o incluso de jugador top o, bueno, jugadores que destacan mucho al final, pues por una cosa u otra, pues no acaban de despuntar. Bueno, veremos el caso de Peter. ¿Alguna cosa más que añadir, Rubén, sobre Peter? Yo creo que ha quedado todo muy claro. Bueno, tiene contrato hasta 2024, Uh -huh. también por ahí decirlo, y nada más. Que ganó la Youth League, creo que ya lo he comentado, y Sí. que fue muy importante. Y bueno, a ver qué le espera en este futuro. Esperemos que bien. Bueno, veremos si le da en este caso. Ya digo, bueno, no sé si lo he comentado en este vídeo o en el anterior, que estamos grabando esto el lunes día 20, por lo tanto, ahora nos viene el partido en San Mamés contra el Athletic Club, donde tampoco Uf, estarán, ¿no? Ni claro, Rodrigo ni Asensio. no. Veremos si ahí puede tener. A priori, evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Por cómo se puso el partido, por jugar en casa, por el rival, quizá era más factible, ¿no? Sí, En el partido anterior, pero bueno, nunca se sabe. Quizá, nunca sé. sí, nunca se sabe. Y además, este vídeo seguramente sale después, entonces quizá estamos diciendo esto y ha debutado con el... Ya ha metido incluso hasta gol, ¿te imaginas? Ostras, Ojalá, 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 ojalá. ojalá que sí. Nada, Rubén, pues un placer tenerte aquí de nuevo, hablando sobre Peter y nada, la gente que nos está viendo, decir, ¿no? Como he dicho antes, esto es una serie de 3 vídeos, ya salió, está en el canal, lo puedes buscar el primer vídeo, este es el segundo hablando de Peter y nos queda un tercero, que nosotros lo vamos a grabar ahora, vosotros lo vais a ver unos días después, que vamos a hablar de otro jugador y ya puedo avanzar que los dos primeros jugadores los he propuesto yo, el último jugador es elección tuya, ¿verdad, Rubén? Sí, eso es, eso es. Pues nada, nos despedimos y nosotros vamos a grabar el siguiente. Saludos, adiós. Saludos, adiós.